Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día. Bueno, primera pregunta es, ¿qué hacen aquellos que no tienen plata o dinero para comprar agua? Los más vulnerables, los que no tienen para comprar bidones de agua, de esos bidones de agua mineral, mineralizada, sin efervescencia. ¿Qué hacen los que tienen que cultivar, tienen que producir, tienen que regar la tierra? Y por supuesto, regando la tierra se producen los alimentos. ¿Qué hacemos todos nosotros si el agua no está en buenas condiciones? Si no es potable, si perdió calidad, si perdió potabilidad por tres factores fundamentales. Uno, que no obedece a la voluntad humana, que es el cambio climático, el cambio del ecosistema planetario que se viene, bueno, registrando ya hace décadas. Ese es un tema de fuerza mayor, es un tema que está vinculado a la fuerza de la naturaleza. Cambios en el ecosistema. Pero después hay otros dos factores. El otro factor es consecuencia de ese, que es la desertificación, el problema de la calidad del agua, también de la naturaleza. Pero el tercero es un factor incidente, muy importante, y que obedece a la voluntad humana y obedece a la voluntad de los gobiernos, obedece a la actitud de gobierno. Y tiene que ver con la tecnología a aplicar en materia de acopio de agua, reservas, presas o represas que hagan una reserva de agua importante, potabilización del agua, la utilización de los recursos hídricos de manera responsable tomando en cuenta este cambio del ecosistema, y la manera responsable tiene que ver con gradualizar el uso del agua, priorizarla hacia determinadas actividades, no gastar el agua de modo banal, y hay además sistemas tecnológicos que permiten la recuperación, el reciclado del agua, hasta incluso de las aguas cloacales. Así lo explican los israelíes, país de expertos en agua, precisamente por sus graves inconvenientes crónicos atávicos vinculados al agua, porque esa región tiene graves problemas, tendencia a ser desértica, poca agua, y sin embargo se convirtieron en especialistas hoy abasteciendo con agua de altísima calidad a más de 6 millones de habitantes. Se viene advirtiendo todo eso hace mucho tiempo. Es digno este tema de hacer una cronología hasta poder elaborar un gran documental vinculado al mal uso del agua que viene haciendo nuestro país hace décadas. Pero fundamentalmente, en 15 años de un gobierno de izquierda que hoy instala otra vez ese infecto conventillo para licuar todo esto y llevar precisamente agua para su molino, el molino que va licuando nuestra soberanía nacional. Sí, estamos perdiendo soberanía. Estamos perdiendo soberanía respecto a lo que la Constitución indica. Yo acá reviso conceptos de soberanía, por ejemplo, y se me dice que la soberanía política es aquella que tiene que ver con la organización política interna de un Estado, la cual se encuentra determinada por las reglas de su constitución. Esa es la soberanía política. Es decir, la soberanía política es la organización política interna de un Estado, la cual se encuentra determinada por las reglas de su constitución. También, por supuesto, hay soberanía económica, soberanía financiera, soberanía alimentaria, precisamente, soberanía tecnológica, soberanía militar. Soberanía. ¿Cuál sería el concepto? El concepto primero, principal, es el de la autoridad que reside en el poder político sobre la base de un gobierno propio, un gobierno autodeterminado por su pueblo o nación, en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo u otra nación. Yo le agregaría hoy por hoy, o el gobierno impuesto por organismos internacionales. Esta esa teoría peregrina para mí, que debo agradecerle al Providente, debo agradecerle a quien nos providencia vivir, pensar, desarrollar pensamiento, que me permite esta actividad
de absoluta libertad en el desarrollo de mis ideas, de mis investigaciones y en la exposición de las mismas, es decir, comunicar todo esto a ustedes desde la más absoluta libertad de criterio. Por eso somos Libertas. Somos una organización en pos de la libertad, en pos de la libertad del pensamiento, de inquirir agudamente cada una de las circunstancias o puntos que tienen que ver con nuestra propia vida y la vida de nuestra nación, por ejemplo, de nuestro país, de nuestro Estado. Libertas propone eso, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento primero, pero claro, para tener libertad de pensamiento tenés que disponerte a estudiar, a investigar, a reflexionar todo lo investigado, a masticar y remasticar una y otra vez lo que vas leyendo, estudiando, para tratar temas con la responsabilidad de ser honestos. No sé si certeros. La certeza creo que la mide el tiempo, los hechos a través del tiempo miden quiénes han dado en el punto, quiénes acertaron con determinados análisis, con determinados diagnósticos de la realidad, en este caso de nuestra realidad política, institucional, jurídica, de nuestro Estado de Derecho, República Oriental del Uruguay. Como república y democracia estamos perdiendo soberanía. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo por todos lados, estamos perdiendo por goleada, estamos perdiendo con dictámenes internacionales que nos indican qué tipo de justicia tener, que desconocen abiertamente los mandatos constitucionales precisamente respecto a la independencia de los poderes y lo que significa una justicia de garantías, de acuerdo al poder judicial como el poder que debe suministrar justicia a todos los uruguayos. Pero voy a ir a otro tema hoy. Ese tema lo vamos a tratar el día miércoles. Estamos haciendo un informe muy especial vinculado una vez más a este tinglado gigantesco que se va armando respecto a los desaparecidos. ¿Cuánto hace ya? ¿Más de 50 años? Que ocurrió algo terrible en Uruguay. Bueno, lo vamos a tratar el día miércoles. ¿Qué es lo que ocurrió históricamente? Primero, hay que establecer todas las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Primero, ¿qué ocurrió? ¿Qué acontecimientos se dieron? ¿Por qué sobrevino un gobierno de facto, un gobierno de excepción, un estado de excepción, una dictadura cívico-militar, como te guste llamarla? Tiene tantos nombres. En definitiva, se dio un golpe de Estado y se dio un gobierno que terminó siendo dictatorial. Quizás se endureció, sí, se endureció hacia los años 1976 en adelante, pero todo eso vinculado a terribles hechos precedentes desde el año 68. No como dice la doctrina neoconstitucionalista ni la historia marxista que nos han instalado, sino que desde esos años se instaló una revuelta revolucionaria, terrorista, que atentó contra la patria, atentó contra las instituciones democráticas, atentó contra la soberanía, atentó contra la constitución de la República. Vamos a hablar de todo eso. Copaban escuelas, ¿verdad? Privaban de libertad personas, torturaban, hacían justicia por mano propia, instalaron establecimientos carcelarios llamados las cárcel del pueblo, eran varios, no era una sola. Se les llamaba la cárcel del pueblo, tenían varios establecimientos. Tiraron bombas, robaron, falsificaban documentos de toda índole, como lo hacía Lucía Topolansky, una falsificadora de documentos, falsificación ideológica de documentos. Era quien asignaba a los sicarios y les decía a los sicarios a quienes tenían que matar. Pero parece que todo eso no fue violación de derechos humanos, según la doctrina imperante de los derechos humanos, violados o violentados en el Uruguay en aquellos años, entre los años 68 a 1985. Desconfigurando la seguridad jurídica del país, lo vamos a tratar el día miércoles, con un informe especial que trae el Guardián de la República respecto a los desaparecidos oficialmente acreditados por el Estado uruguayo. ¿Cuántos son los desaparecidos en el Uruguay? Pero vamos al tema del agua. En el tema del agua estamos perdiendo soberanía, no cabe duda. Pero yo hoy estoy solo, no, no estoy solo. Estoy con todos ustedes y hay varias voces que me acompañan. Voces a través del tiempo que nos fueron diciendo cosas respecto al agua. Vamos a ir escuchando algunas de esas voces y después voy a ir
prontamente a lo que establece el artículo 47, su inciso 2, que fue motivo de una reforma constitucional por la vía plebiscitaria que planteó el Frente Amplio y el PICNT, de estatizar prácticamente todo lo que hace a la infraestructura, a la conectividad, a saneamiento, obra y suministro del agua. Socialismo puro. El agua es de los uruguayos. No, el agua es del Estado. Y si hay problemas con el agua, el Estado tiene que gastar plata, porque tiene que contratar empresas por la concesión de obra pública, licitación, mecanismo de licitación, y hoy por hoy se usa el leasing operativo. Me decía el doctor Echegaray, con quien vamos a hablar en otro momento respecto a este tema. Pero evidentemente los que gastamos plata somos todos los uruguayos porque es el Estado el que tiene que contratar de acuerdo a lo que el artículo 47 determina, sin que se pueda contradecir un ápice de esa normativa que nos instalaron por vía plebiscitaria. Una reforma que nos instala que el agua en todos, digamos, los componentes que hacen a la producción, el recurso natural, suministro del recurso, todo es estatal, todo es estatal. Vamos a ir a lo que decía, si está por ahí Damián, ahí está Damián con nosotros hoy, Damián Enríquez, lo que decía Guidobro, creo que fue en el 2014, lo que decía respecto al agua y lo que había que hacer ya con urgencia, respecto al tratamiento de las aguas, acopio, reservas de agua, porque teníamos un problema ya grave en aquel entonces. El Frente Amplio hizo como que no pasaba nada. También Tabaré Vázquez reclamaba, y sobre todo Astori le reclamó a Carolina Cose, que no había que invertir en el Antel Arena, que ese dinero tenía que estar para algo de prioridad, que era, bueno, hacer una nueva reserva de agua, porque Uruguay estaba teniendo graves problemas en las zonas metropolitanas. Si está por ahí, vamos a escuchar primero lo que dijo Fernández Huidobro y después vamos a escuchar lo que decía Tabaré Vázquez. Tener además cuanto antes el plan B. Tenemos que tener disponible cuanto antes otro lugar de donde sacar agua potable y otra planta purificadora, porque el Santa Lucía se está, como dicen los marinos, aterrando, es decir, llenando de arena a niveles que antes no tenía. Eso se debe a que se han cortado montes a su vera, a que se planta casi hasta la barranca, soja, maíz, sorgo, bueno, todo ese estallido que Uruguay tiene en el interior de la República. A su vez hay fertilizantes y otras sustancias que se utilizan hoy en la agricultura, que ha explosionado en el Uruguay, que van a parar a los cursos de agua y generan, entre otras, tiene un nombre difícil lo que generan, por eso no lo digo porque hace mal para las dictaduras postizas decirlo. Sí. Pero generan un exceso de nutrientes que hace que proliferen. Todo eso pasaba, ¿no? Acacias hasta en las barrancas, se estaba aterrando el agua del Santa Lucía, se estaba arenando, fertilizantes de todo tipo, cultivos extensivos. Habían ido a mendigar una tercera planta de celulosa también, que chupa tanta agua, cultivos extensivos de eucaliptus, que secan el suelo y no le brindan el agua que le extraen. Son desertificadores, se dice. Desertifican los suelos, los eucaliptus. Todo eso fue hecho durante gobiernos del Frente Amplio, en esos periodos de la bonanza económica, donde a Uruguay le ingresaban 400% más de divisas, de dinero por los commodities, por las exportaciones. Precisamente esa explosión de todos esos cultivos extensivos de soja, de sorgo, maíz, trigo, que benefició económicamente a Uruguay, en verdad benefició a un gobierno, que se ve que se quedó con mucha guita en las arcas de esa fuerza política, porque Uruguay no vio los resultados finales de esa época de bonanza. No lo vio. No vimos infraestructura, como por ejemplo la necesaria para el agua, otra planta potabilizadora, otra planta purificadora y quizás más de una. Estamos hablando de 15 años, quizás más de una planta purificadora del agua, potabilizadora,
el uso de los recursos acuíferos y los recursos hídricos de modo responsable. Se tendría que haber instalado en el sistema educativo del Uruguay ya en aquellos años una educación fuerte, intensa respecto al uso responsable del agua para todos aquellos niñitos que ya hoy por hoy son productores, que ya trabajan en el campo, que ya son productores agropecuarios. Y si se hubieran concientizado, se hubieran culturizado desde tempranas edades, quédate bien tranquila y bien tranquilo que iban a estar culturizados para cuidar el agua y para haber desarrollado tecnologías y haber ido a buscar tecnologías que fueran las adecuadas para todo ello. Vamos a escuchar a Tabaré Vázquez. ¿Qué decía respecto a este tema del agua? Vamos a hablar del agua. Estamos destinando decenas de millones de dólares para atender la situación de Santa Lucía y la situación de Maldonado. Ya están destinados en el presupuesto. Paramos la construcción de Atel Arena para destinar esos dineros para comprar los elementos para avanzar en el agua. ¿Paramos qué, Tabaré? ¿Qué pararon? La construcción de Atel Arena para destinar esos dineros para comprar los elementos para avanzar en el agua. Para comprar los elementos para avanzar en el agua. Decenas de millones de dólares invirtieron, Tabaré. Decenas y decenas de millones de dólares y pararon el Antel Arena. Pero no fue así. No fue así. Mentiroso contumaz, ¿verdad? Otro mentiroso de la historia. Mentiroso como Mujica, que incluso un montón de descerebrados lo tratan de héroe. Y que fue el gran héroe y el gran presidente que tuvimos en redes sociales. Se ve que esa gente no sabe que Mujica salió a matar con un revólver por ahí, que salió a copar escuelas públicas, a tomar facultades, que pensaba junto a Luciano Polanski que había que poner bombas debajo de las alcantarillas y también debajo de esas alcantarillas que estuvieran cerca de paradas de ómnibus para provocar precisamente señales fuertes al gobierno de aquel entonces de que ellos estaban presentes y con mucha fuerza. Y claro, iban a volar un montón de personas inocentes que estuvieran esperando un ómnibus, mamás con niños de pronto, ancianos, ancianas esperando un ómnibus y de pronto, ¡boom!, pretendían hacer volar una parada de ómnibus. Lo frenaron personajes más sensatos, entre ellos Fernández Huidobro, que decía que eso era un disparate. Pero Topolansky y Mujica querían hacer esas cosas. No sé si saben eso, los que lo alaban tanto como un viejo sabio y que ha sido el gran presidente de los uruguayos, el que nos dejó el 3,8, casi el 4% de déficit fiscal, que se termina acelerando con Tabaré Vázquez y nos deja en el país con el 5,1% de déficit fiscal, ese Tabaré Vázquez que tanto mintió en muchas cosas y que también mentía diciendo que se iba a complicar si no se hacía una cuarentena obligatoria cuando sobrevino la pandemia, prontamente salió a fustigar al gobierno también y con un 10 y pico % de desempleo, y el país cae prontamente en pandemia. ¿Qué dice Luciano Topolansky? Y está comprobado que los blancos son yetatores. Qué buenos argumentos, Luciano Topolansky, ¿eh? Unos argumentos tan elevados, tan profundos, que te llevan a un pensamiento tan elevado respecto a lo que significa soberanía nacional, el Estado de Derecho, resoluciones claves en políticas centrales de Estado para emprender un camino hacia un horizonte de desarrollo económico, financiero, cultural, social. No, hay gente que te ayuda a pensar un montón, ¿viste? Igual que Carolina Cose, ¿no? La descose, Carolina. O sea, te hace pensar un montón de cosas. Ahora hace poco brindó una entrevista a La Nación en Buenos Aires. Claro, ella qué va a decir, que no está para nada de acuerdo con este gobierno, que hay temas que hay que priorizar en el debate o algo así, y dijo que ella está muy de acuerdo. Sí, le preocupan cosas muy importantes del Uruguay, ¿viste? A Carolina Cose, al extremo de que tenemos 12.000 salarios por mes que pagamos, tenemos un gasto tremendo con TV Ciudad, aquella plata que quería para saneamiento, que después la quería trasladar para limpieza, aquel merchandising que hizo con recursos de la Intendencia, y además no fue directamente a la Junta Departamental cuando fue citada por ediles como corresponde, y a raíz de que no fue, también correspondía hacer un juicio político, como lo establece la Constitución, pero tampoco los senadores de este gobierno
se dignaron a hacer eso. Dan impunidad también. Como le dan impunidad a Charles Carrera, le dan impunidad a Oscar Andrade, ¿no? ¿Cómo vamos perdiendo soberanía, eh? En una clase de derecho, por ejemplo, respecto a los controles que hace el Poder Legislativo de distintas actividades y, por ejemplo, al concepto del juicio político y el desafuero, bueno, la Constitución establece con claridad que un senador puede ser llevado rápidamente a un juicio político, sometido a juicio político cuando hay actos delictivos o de apariencia delictiva, para luego ser sometido a la justicia, es decir, juicio político de desafuero y ser sometido a la justicia ordinaria, o cuando su actitud es indecorosa respecto a la Cámara. ¿Y cuáles serían los ejemplos de laboratorio? Si uno fuera profesor de facultad y le dijera esto a los alumnos, le citara el artículo de la Constitución respecto a un juicio político y le dijera que el juicio político habilita ese tipo de cosas. Y es con motivo de actitudes indecorosas o indignas de esa Cámara de Senadores, de la alta Cámara de nuestro Poder Legislativo, o por actos con apariencia delictiva. ¿Cuáles serían los ejemplos? Y bueno, el de Charles Carrera sería un ejemplo de laboratorio, cuando falsificó documentación, tráfico de influencias, simuló que aquel muchacho que quedó parapléjico después de un balazo ingresara al hospital policial como si fuera un agente de policía cuando no lo era. 3 años internado ahí, gastando dinero del hospital policial. Por supuesto que ocluyó, tapó todo eso para que no pasara la justicia. ¿Y Óscar Andrade por qué? Y Óscar Andrade porque edificó una casa sin declararla al BPS, sin declararla ante Catastro en el gobierno de Canelones. Además, trabajaron en negro. ¿Cuántas personas fueron? No sabemos. ¿Cuántos levantaron esa casa? Evadió impuestos, defraudó al Estado. Además, era integrante del Zunca, ¿no? Era el líder del Zunca, el secretario del Zunca dentro del Partido Comunista. No defendía a la clase obrera dedicada a la construcción, a los obreros de la construcción, los hizo trabajar en negro. No se sabe qué pasó. No declaró su edificación. Y no pasa nada, ¿viste? Son impunes. No pasa nada. Un senador de la República hizo eso. El agua. ¿Qué nos dice respecto al agua el derecho ambiental? Un derecho bastante nuevo. Bueno, estoy revisando acá. El derecho de aguas es sin dudas un fenómeno contemporáneo, no porque la legislación no lo abordara con anterioridad, dice este documento, sino porque no había tenido durante siglos la especialidad de la que ahora es objeto. Goza de un privilegio rara vez reiterado. Más que privilegio, goza de una alerta, ¿no? No goza, en verdad. O sea, se instala una alerta respecto al recurso del agua. En efecto, sus raíces se remontan jurídicamente hablando al derecho agrario, del cual dimana naturalmente. Es sin duda una fuente, su fuente primaria, y como ejemplo podemos citar, aunque lo desarrollaremos en líneas más abajo, el Código Rural, bueno, etcétera. Evidentemente, el recurso del agua es un recurso fundamental, esencial para la producción agropecuaria, para nuestra vida, para la alimentación, para nuestros baños diarios. Bueno, el panorama se fue complicando con motivo de este cambio de clima, el ecosistema que se fue complicando. Se instauró el Día Mundial del Agua el 22 de abril. Los derechos humanos son afectados cuando falta el agua. ¿M? Cuando falta el agua son afectados los derechos humanos. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa respecto a la irresponsabilidad política del Frente Amplio en este tema, a la negligencia, a la omisión, a la mentira descarada, como la que dijo Tabaré Vázquez, respecto a esas decenas de millones de dólares destinados a qué? A instalar componentes, algo así dijo, o elementos, o sea, vaguedades. ¿Qué elemento? Había que hacer una represa, había que hacer una obra de purificación del agua, una planta purificadora, fuentes alternativas de producción de agua para las zonas metropolitanas que estaban complicadas. No hicieron nada, no hicieron nada. Pero la culpa es de este gobierno. Parece que este gobierno tiene todas las culpas. ¿Este gobierno tiene culpas? Claro que tiene culpas. Tiene las culpas de ser muy blando, de no salir a hablar estas cosas, de no salir a explicarlas. Tiene un montón de culpas, de no ser un gobierno habilidoso para salir a explicarle a la opinión pública qué es lo que está pasando. Deja solito ahí al director de OCE, expuesto.
a ciertas entrevistas con cara de asustado. Muy mal el marketing de este gobierno, ¿no? No saben trabajar el marketing, no saben trabajar la información, sistematizarla. Se dejan invadir, atacar y toman el centro del ring, como si fuera Mike Tyson, toma el centro del ring el Frente Amplio o el PCNT. Y con 4 estúpidas palabras organizan la centralidad del debate y todo se convierte en un asqueroso conventillo. Pero eso juega a favor del Frente Amplio y está complicada la cosa para aquellos compatriotas que no quieren más un Estado social marxista, los que no quieren más el socialismo marxista en el Uruguay. Pero evidentemente esto está dando lugar a que el Frente Amplio asuma fuerza política, porque no olvidemos que un componente muy importante del cuerpo electoral uruguayo es Frente Amplista. Este gobierno en segunda vuelta ganó por 37.000 votos, nada más. Es decir, no es una fuerza menor desde el punto de vista del caudal electoral o la implantación electoral. Y ahora sobrevienen nuevas generaciones, todas adoctrinadas, todas educadas en estos planes educativos también vinculados al marxismo cultural durante todos estos 15 años. Entonces van a ser el resultado, es todo el semillero, es la fructificación de lo que ellos trabajaron durante 15 años. ¿Y eso este gobierno lo tomó en cuenta? No, no lo tomó en cuenta. No lo toma en cuenta. Y está convencido que está haciendo las cosas bien, ¿eh? Y están convencidos que están haciendo todo muy bien y que la gente se da cuenta. Que la gente se da cuenta, dicen. No, la gente no se da cuenta. La gente recibe impactos de decisiones políticas. Cuando se legisla, cuando surge un instituto nuevo en algo, en lo civil, en lo comercial, en lo penal, en lo económico, en lo financiero, cuando hay un impuesto nuevo o se quita un impuesto, en esos aspectos la gente experimenta los impactos, positivos o negativos. Pero si a su vez vos no tenés un gobierno que esté explicando, culturizando a la gente, pero para que exista un gobierno así tiene que ser un gobierno muy determinado en los cometidos fundamentales y en las finalidades de ese gobierno respecto a un proceso de años, de quinquenios, respecto a la construcción de un país. Y eso no está planteado, no está en el horizonte de este gobierno hacia dónde va a ir, porque es un híbrido, es un gobierno de inconsistencias, donde prácticamente se comporta como un mayordomo de buenos modales administrando un Estado socialista marxista, ya instalado, que ya nos desconfiguró, ya nos desmanteló la soberanía nacional republicana respecto a los mandatos que la Constitución nos indica. Y por eso estamos así en las embestidas bagualas de una izquierda que instala temas como desaparecidos, y que instala reclamos del Instituto Nacional de los Derechos Humanos ante organismos internacionales, porque viste que quieren liberar a los genocidas de un periodo de la historia de un gobierno de facto. Entre comillas, ¿cuántos genocidas quedarán? Porque yo sacando cuentas, años 73, 85, digamos que los generales de aquel entonces, los mandos mayores de aquel ejército nacional, de aquel gobierno, de aquellos ministros, de aquel Consejo de Estado, y serían por lo menos tipo de 30 y pico de años, ¿no? En este país que siempre fue bastante longevo en todo y sobre todo en política, no había gente joven. Serían de 38, 40 años. ¿Quién queda hoy? ¿Quién queda de ese gobierno? Vamos a ir a todo ese tema el día miércoles. Estamos elaborando, creo yo, va a ser un buen informe respecto a cómo se perdió soberanía en ese tema, cómo se rompió la seguridad jurídica, se, se dio un antecedente muy triste cuando se desactivó, se pretendió derogar una ley inderogable, intocable, como es la ley de la renuncia a la pretensión punitiva del Estado, porque es una renuncia a la legitimación procesal activa y por ende es irrevocable. Artículos 227, numeral 1, numeral 2 o 227 bis del Código General del Proceso. Y a partir de ahí se rompió con toda la seguridad jurídica. Vamos a una pausa y vamos a continuar con este tema del agua. Tenemos otras voces que dicen cosas muy interesantes respecto a cómo hay que administrar el agua, cómo hay que usar los recursos hídricos, especialmente una voz desde Israel. Quédate ahí. Libertas.